la palabra, las acciones que yo vaya diciendo, usted va a levantar la mano si usted está de acuerdo que esa es una acción que debe realizar un pastor. ¿Me entendieron? Sí, ¿qué va a hacer cuando yo? Están activos. Ok, las acciones. Enseñar, instruir y aconsejar. ¿Cuántos creen que los pastores deben hacer esto? Ok, fin. Animar, que es también confortar. Ok, levanten la mano. Ok, muy bien. Exhortar. Ok, eso, ahí todo el mundo, épale. Ajá, servir. Ok, amonestar. Ajá, llevar las cargas. Ok, estimular las buenas obras. Orar por los hermanos. Y finalmente, edificar. Ok, sí. Excelente. Es verdad, un pastor debería hacer eso. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a una lista de versículos. Ya se acuerda que todo lo que le dije, ¿verdad? Pero quiero que me acompañen a leer una lista de versículos en la Biblia sobre quiénes se nos dice que deben hacer esto. O qué se nos dice en la Biblia que debe hacer esto. Y lo primero que teníamos en la lista era enseñar, que es lo mismo que instruir y aconsejar. Correcto, si quieren pueden anotar allí para que después en la casa repasen. Pero quisiera que me acompañaran, o bueno, anótenlo, yo les voy a ir leyendo las citas, en Colosenses 3:16. Yo se los leo en versión NTV y dice que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces, ¿qué nos dice aquí? ¿Quiénes deben enseñarse? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Va a ver? Ok, unos a otros. Pero vamos también a la segunda acción, que era animar. Y tome nota, animar, confortar, alentar. Y quisiera que anotaran allí Primera de Tesalonicenses 5:11. Yo se lo leo en versión PDT. Dice, por eso, anímense y fortalezcanse unos a otros, así como lo están haciendo ahora. ¿Quiénes deben hacer eso? ¿Cómo? Unos a otros. Ok. Lo tercero que teníamos en la lista era exhortar, que es lo mismo que advertir, como, epa, cuidado. Y quisiera que me acompañaran a Hebreos 3:13. Yo se los leo en versión NTV. Dice, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Entonces, ¿cómo debe ser esto? El exhortar, el advertir, ¿cómo es? Unos a otros. Pero vamos también a servir. Que uno como que el servicio equivale, o engloba muchas cosas. No solamente, bueno, las hermanas que tenemos de protocolo, servir es muchas cosas, es ayudar a otros, enseñar a otros, todo eso son actos de servicio, porque obviamente lo haces en beneficio de otra persona. Entonces quiero que entiendan que el servicio no es nada más, de repente, bueno, hay una actividad de limpieza en la iglesia, o sea, el servicio es muchas cosas, muchas cosas. Pero quisiera que anotaran allí Gálatas 5:13. Se los leo en versión NTV, dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. ¿Quiénes otra vez? Unos a otros. Esto está como unos a otros. Díganlo con alegría, chicos. Unos a otros. Amonestar. Quisiera que pudiesen leer, que anotaran Romanos 15:14. Yo se los leo en versión Reina Valera 1960. Dice,
pero estoy seguro de que vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Otra vez, ¿quiénes nos comentan que podéis amonestaros? ¿Quiénes? Unos a los otros. Pero lo siguiente que teníamos en la lista es llevar las cargas. Y para eso, por favor, anoten Gálatas 6:2, que se los leo en versión NTV, que dice: ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Otra vez, ¿quiénes son los responsables de hacer esto? Los unos a los otros. Estimular las buenas obras, que era lo otro que teníamos. Quisiera que leyeran o anotaran Hebreos 10:24. A ver qué nos dice. En versión NTV dice: pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Lo siguiente era estimular, orar por los hermanos. Y para eso leemos Santiago 5:16 en versión Reina Valera 2015, que dice: por tanto, confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros de manera que sean sanados. La ferviente oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y por último, edificar. Edificar, obviamente, ¿qué edifican? La iglesia, los hermanos, el cuerpo de Cristo. Y para eso los invito a leer Primera de Tesalonicenses 5:11, que dice, en versión NTV dice: así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Entonces, ¿cómo usted cree que se llama el mensaje de hoy? Los unos a los otros. Ustedes están pilas. Los unos a los otros. Pero vemos aquí que todas estas cosas, estos pasajes, son muchos pasajes. No es que hay unos a otros sale en un solo pasaje, en una sola función, en una sola acción. Vemos aquí que, bueno, que la iglesia que Cristo fundó, estaba basada en el ¿qué? En el unos a los otros, en unos a los otros. Pero de repente, ¿por qué este modelo chocó tanto con la cultura? Puede ser que nosotros vivimos en las iglesias en este tiempo. Y sí es verdad que un pastor debe hacer todas estas cosas, pero esto no es exclusivamente responsabilidad del pastor. ¿Entienden? Cuando vemos aquí, ¿qué nos dice? El pastor que edifique que edifique la iglesia. El pastor que alienta a la iglesia. El pastor solo que ore por la iglesia. ¿Decía eso? No. Decía, los unos a los otros. Y ya en este entonces había líderes, había ancianos, había pastores, había maestros, había apóstoles que obviamente que edificaban la iglesia, dirigían la iglesia, pero la iglesia, y yo les traje por aquí, no sé si se ve un triangulito, ¿lo ven? Yo creo que de aquí a allá no ven que tiene dos partes. Pero la base de la iglesia en ese momento eran los unos a los otros. Y en la punta, o lo que dirigía la iglesia, eran los pastores, los líderes. Obviamente estaban basados en el unos a los otros, pero los pastores dirigían, eran como una voz cantante, pero estaban enfocados en los unos a los otros. O sea, que era algo recíproco. Todas estas cosas fueron algo recíproco. Además, de otros roles súper importantes que obviamente no me dio chance de meterlos allí porque íbamos a pasar toda la mañana leyendo eso. Pero que miembros de la congregación también están llamados a hacer. Quizás el pastor José Manuel no adora aquí, no canta, no dirige el tiempo de alabanza o de la adoración, porque según lo que el Señor le ha dado, él no, pero edifica en otras cosas. Pero tenemos una Majo, tenemos un San, tenemos que el Señor le dio eso y de esa manera nos edifican los unos a los otros. Pero, ¿qué pasó con esa iglesia? Y hoy vamos a hablar un poquito de historia. ¿Qué pasó con esa iglesia? Porque cuando vemos el modelo de la iglesia en todos estos pasajes, era una iglesia que era hermosa, que era orgánica, que era viva. Y por eso vemos que esa gente, eso era todo, el problema uno era el problema de todos. ¿Qué pasó con esa iglesia? Que era el modelo de Cristo, que fue el modelo que fundaron los apóstoles y por lo que, sufrieron muchísimo. Y vamos a hablar, les voy a dar un nombre, que qué fue lo que comenzó a pasar.
Constantino. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre Constantino? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes han escuchado hablar de Constantino? Les voy a echar un cuento. Quizás muchos no saben esto, pero Constantino fue un emperador romano que, según mis notas, según lo que investigué, él gobernó del año 306 al 337 después de Cristo. Les doy un poquito el contexto. Cuando este hombre gobernaba, o sea, los cristianos, el cristianismo no era una religión normal como la que nosotros vemos ahorita. O sea, como que, ay, que tú eres cristiano, eso es normal. Sino que realmente era ilegal. Ilegal, por eso mataban a cristianos. ¿Por qué? Porque la cultura de ese entonces, por lo menos en el Imperio Romano, era totalmente diferente a la cultura del cristianismo. Y para ellos eso era como que una falsa creencia y por eso mataban cristianos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué es tan importante este emperador Constantino? Porque él aparentemente aceptó el mensaje de Cristo y legalizó el cristianismo. Pero no solamente legalizó el cristianismo, sino que lo hizo la religión oficial del Imperio Romano. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Se imaginan la grandeza de lo que hizo este hombre, verdad? O sea, que de alguna manera que él hubiese aceptado el mensaje como la cabeza máxima del Imperio Romano, trajo beneficios para el pueblo cristiano. ¿Por qué? Porque ya no los iban a matar, porque obviamente el emperador es cristiano, ¿cómo van a matar cristianos? Y se legalizó las reuniones, se legalizó que esa gente pudiese predicar el evangelio, pero eso trajo ventajas, pero trajo un costo muy grande. Y fue que de alguna manera Constantino, él agarró y romanizó un poco el modelo de la iglesia y la institucionalizó. Como que él le metió sus cositas de lo que era el Imperio Romano, de lo que era la cultura romana, la metió en la iglesia. Y hizo varias cositas. Entonces, ¿qué cosas hizo? O sea, bueno, la autoridad comenzó a centralizarse y ya no era la base el unos a los otros, sino que así como era en la cultura romana, que ellos estaban como que dirigidos por una cúpula, así como era el imperio que estaba dirigido por una cúpula, entonces todo fue comenzado a dirigir por una cúpula, por un punto, por un grupo. Y, o sea, surgió una población que, así como vemos ahorita, no tenían ninguna ocupación en la iglesia, sino que lo único que hacían era asistir y escuchar lo que tenían que decirles. Ya no era el unos a los otros, sino como que, ok, tú me voy, recibo, pero yo no soy parte de la iglesia. O sea, voy, recibo, agarro de lo que me tiene que dar la cúpula, pero yo, o sea, soy, los libros de historia lo llaman como que la población laica. Soy creyente, pero yo no soy parte de. O sea, yo voy, yo recibo, pero yo no estoy en. ¿Y se acuerdan lo que Majo nos explicaba del congregarse? Lo que ponían las imágenes. ¿Se parece a esto? No. ¿Lo que es realmente la función de congregarse se parece? No. Porque obviamente alguien que se congrega es parte de, pero si yo de repente soy laico, yo no soy parte de, solo voy, recibo, escucho, oyo, veo, pero yo no estoy sino estoy alrededor. Entonces, todos dependían ahora de lo que era la enseñanza de un sacerdote, de lo que era la enseñanza de alguien, de por lo menos decir el ungido. Pero la gente no buscaba por sus propios medios del Señor y cambió la pirámide. ¿Se acuerdan de esta pirámide? ¿Cuál era la base? Y en la punta que estaba, los apóstoles, profetas, maestros, las personas que dirigían la iglesia. Y entonces se cambió por un sistema así tal cual, que la base es esta puntita. ¿Ustedes creen que esto aguanta la pela si viene un viento? No. Y entonces aquí, ¿qué teníamos? En la punta, sosteniendo todo, los pastores, los líderes, los ancianos. Y todos estos aquí no eran los unos a los otros. Lo que llevan ellos no es los unos a los otros, sino mayormente oyentes. Gente que solo escucha, que ve, que recibe, pero que no está que no es los unos a los otros. Hay una diferencia, ¿verdad? Porque de repente esto se sostiene. Si esto fuese, usen su imaginación. Si esto fuese un objeto 3D y yo lo coloco aquí, si yo soplo, esto se va a aguantar.
Pero de repente si esto fuese un objeto 3D, primero tengo que echarle pichón para que esto haya un equilibrio. Pero no solamente eso, sino que va a venir, y como es demasiado la carga que lleva este puntito nada más, ¿qué pasa? Es fácilmente, se muere, se desmorona. Entonces, ok, ¿qué pasó? Algunos aquí fueron anteriormente parte de iglesias católicas, abuelos católicos, ¿verdad? ¿Alguna vez han escuchado que los servicios antes o los sermones antes, hace mucho tiempo, lo daban en latín? ¿Sabes? Y la gente iba para allá y no entendían nada, porque obviamente que es como que, mire, esa no es mi lengua, ¿cómo entiendo lo que me estás diciendo? Y porque no entendían nada, surgieron varias cositas tristes. Era primero que la gente no podía entender, no entendía nada de lo que le estaban diciendo. Era como que, ok, si voy, se escucha bien bonito esos soniditos que hace el sacerdote, pero no entiendo ni papa de lo que me está diciendo. Pero también las personas no tenían acceso a la palabra, porque estaba la palabra de Dios, había sido traducido de idiomas originales al latín, y la gente no entendía el latín. Entonces era como que, ok, primero no solamente no entiendo lo que me están diciendo, sino que si me vienen a decir, mira, eso que a ti te dicen es incorrecto, ¿yo con qué lo comparo si no tengo acceso a la palabra? Y tampoco podían leerla, o sea, no tengo con qué comparar lo que me dices y todo lo que me dices lo tengo que recibir. Pero también, o sea, había una gran dependencia de quienes sí podían leer. Era como que, bueno, vamos para allá porque el único que puede leer eso es el sacerdote, el único que puede entender eso es el sacerdote. Y eso creó que la iglesia tradicional o la iglesia católica que hoy conocemos se adueñó del poder de la fe. Se adueñó del poder de la fe, ¿por qué? Porque obviamente que quien quisiera acercarse a Dios, quien quisiera saber algo de Dios, ¿a dónde tenía que ir? ¿A dónde tenían que ir? Al sacerdote, solamente. Y entonces era como que, bueno, él es el único que ora, él es el único que entiende, él es el único. O sea, el poder del Señor estaba centralizado en ese lugar y las personas se tenían que adaptar a los estatutos que ellos impusieran. Pero pasó algo bueno, ¿verdad? Porque el modelo que nosotros tenemos hoy aquí no es ese. Y vamos otra vez a la historia. ¿Han escuchado hablar sobre Martín Lutero? Levanten la mano quienes sí han escuchado. ¿Han escuchado hablar sobre la Reforma? Ok. ¿Y por qué nosotros somos llamados protestantes? ¿También? Ok, ¿qué pasó con Martín Lutero? ¿Quién es Martín Lutero? O sea, estamos hablando que desde el 300 y pico después de Cristo, esto fue el modelo de la iglesia que se comenzó a ver. Pero resulta que Martín Lutero, que era un monje católico, de repente, que cuando tuvo acceso a las escrituras, se dio cuenta que el evangelio que en ese momento se practicaba era totalmente diferente al evangelio bíblico. Fue como que, oye, pero esto que hacemos, esto que yo veo que hacen los clérigos, esto que yo veo que es el modelo de la iglesia, no es lo que yo veo en la Biblia. Y este hombre, que yo lo admiro mucho, fue valiente. ¿Y saben lo que hizo? No se quedó callado. No dijo, bueno, ok, ya yo sé cuál es el modelo bíblico de la iglesia, pero ¿para qué yo me voy a meter en un problema si en ese momento el mundo entero era controlado prácticamente por la iglesia católica? Tenían poder en todos los reyes. Todos los reyes eran católicos, todos los reyes, todo el poder, por eso tenían tanto poder y por eso podían matar a quien quisiera, que no hereje, te mataban. ¿Por qué? Porque tenían, como se dice, el poder suficiente, ejércitos y todo para poder infligir daño a quien se opusiera. Entonces, él dijo, mira, ok, ya yo sé que yo me voy a meter en un problema, pero yo no me voy a quedar con ese problema. Yo no me voy a quedar con eso. Y el 31 de octubre de 1517 publicó enfrente de una iglesia las 95 tesis. Y eran 90, o sea, ahorita uno dice 95 tesis, ¿qué será eso? ¿Que se iba a graduar? No era que se iba a graduar. Eran 95 cosas incorrectas que estaba practicando la iglesia católica y que estaban totalmente contrastadas con lo que era la palabra de Dios. Y lo colocó allí. Y gracias a eso, si no lo sabían, es que se formó una revolución religiosa. Y por eso es que nosotros somos llamados los protestantes. Por eso es que la iglesia católica nos dice que somos los rebeldes, que somos la gente que se apartó, que somos los pasados, que somos los que agarramos la Biblia.
Porque hasta ese momento el poder de solamente tener acceso a la palabra, de solamente poder encontrar al Señor, ¿era de quién? De los ungidos. Más nadie podía orar, más nadie podía aprender. Entonces, ¿qué hizo también Martín Lutero? Agarró la Biblia y la tradujo del latín al alemán. Fue la primera traducción que hubo de la Biblia. Y bueno, y de esa traducción luego se hizo al inglés y hasta la Biblia, sí, para ver sus Biblias. Hasta la Biblia que usted y yo tenemos. Pero imagínate todo lo que sufrió ese hombre para que nosotros hoy pudiésemos tener la oportunidad de tener una Biblia. Y a veces no la queremos tener. Pero todo lo que hizo, o sea, porque estamos hablando de que se enfrentó ante un imperio, o sea, que la Santa Inquisición lo buscó para matarlo. ¿Por qué? Porque es como que, mira, ¿cómo te atreves a quitarnos el poder o a atentar contra el poder que nosotros teníamos en ese momento? Pero entonces, gracias al modelo de Constantino y la iglesia tradicional, la iglesia católica, hay muchas cositas que pasaron en el modelo de la iglesia. Se convirtió en un modelo súper centralizado y en donde toda la autoridad y deberes, porque no solamente la autoridad, sino también los deberes y responsabilidades recaían en un solo punto. Así. ¿Ves? Cuando en realidad el modelo bíblico, ¿cuál fue? Unos a otros. Y esto, tristemente, ha creado en la iglesia una cultura consumista. ¿Y por qué digo consumista? Porque en la iglesia, más que yo ser un discípulo, como hablaba Jesús, un discípulo que obviamente que crece, un discípulo que es alimentado para luego alimentar a otros, la iglesia se volvió más en como que, bueno, soy una persona que me alimentan, y, ok, yo voy, escucho, me alimentan, pero yo me quedé allí. Estoy es como que, wow, gordote de conocimientos, gordote de talentos, gordote de todo, pero no ayudo a otros, no hago nada con eso. O sea, solamente recibo. ¿Me entienden hasta aquí? ¿Verdad? Es que siento que no me están entendiendo. Pero, o sea, obviamente que fue como que, ok, recibo, y que asisto nada más para recibir. Y de repente cuando lo que estoy recibiendo o lo que me dan no es de mi agrado, o no es lo que me gusta, o no es lo que a mí me satisface, ¿qué hace normalmente la gente hoy? Y respóndanme ustedes para no responder yo, ¿sabes? Marca la milla. ¿Por qué? Porque yo estoy enfocado en lo que lo que me dan a mí. No en qué, no en los unos a los otros, sino en lo que yo estoy recibiendo. Entonces, mucha gente dejo de ir y mejor dejo de congregarme. Y ya no lo hago más. Pero les tengo una noticia. El evangelio que Cristo predicó, el evangelio que está en la Biblia, el evangelio que defendemos hasta el día de hoy, tiene más que ver con dar que con recibir. ¿Y ustedes lo han entendido hasta aquí? ¿Saben lo que hizo Cristo? ¿Saben quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? ¿Quién era Cristo? Dios, el Hijo de Dios. ¿Tenía poder? Muchísimo. ¿Tenía poder para usarnos? ¿Y nos usó? No. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Cristo? Nos sirvió. Lavó patica podrida. No merecía lo que pasó, pero lo hizo. Entonces el evangelio que nosotros recibimos siempre ha tenido que ver más con qué, con dar que con recibir, porque si el mismo Cristo, que es el carácter al que debemos intentar parecernos, tuvo ese modelo de que se daba, ¿cuánto más no nosotros? Pero hay cositas que no solamente lo de la Iglesia Católica, no solamente la romanización de Constantino, hay cosas que hoy están afectando a la Iglesia y a mí me da un dolor profundo. Movimientos como el Evangelio de la Prosperidad, movimientos como la Reforma Apostólica han deformado la mente de los creyentes, porque enfocamos solo el Evangelio, lo centramos en lo que es mi felicidad, mi comodidad y lo que a mí me satisface. Y por eso es que de repente la gente cuando le hablan sobre algo o el Señor, ni siquiera los humanos, sino que el Señor intenta sacar a alguien de su zona de confort, la gente se encabrita. Este no es el verdadero evangelio porque, o sea, no me están dando a mí, no es lo que yo quiero recibir y yo merezco
En eso se basa ahorita el evangelio, y no solamente el evangelio, sino la sociedad, en lo que yo merezco, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero. Pero muy poco se habla de lo que estoy dando yo. ¿Qué estoy dando yo? Y es una pregunta para hacernos hoy, o sea, ok, ¿qué estoy dando yo? ¿Por qué de repente, una pregunta, por qué de repente Dios permitió que yo esté aquí en este sitio? ¿Por qué Dios me permitió venir a Vida Church? ¿Por qué Dios me permitió que yo conociera esta iglesia? ¿Por qué Dios me permitió que tuviese los hijos que tengo? ¿Por qué Dios me dio el trabajo que yo tengo? ¿Por qué Dios me dio los vecinos que yo tengo? O sea, ¿por qué el Señor en todos los años que yo pude nacer, en todos los sitios donde yo pude nacer, en todos los sitios donde yo me pude desenvolver, justamente en este momento de mi vida estoy en donde estoy? Háganse esa preguntita. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué el Señor permite que esté aquí? O sea, en este tiempo, espacio, lo que he aprendido, lo que me pasó en mi niñez, lo que viví en mi adolescencia, lo que he vivido en mi adultez, lo que he vivido en mi matrimonio, lo que he vivido en mi familia, ¿por qué Dios lo ha permitido? O sea, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué estoy aquí? Y tristemente hay algo que yo veía, déjame que tome un poquito de agua para que ustedes piensen. Había algo que hace unas semanas me daba mucha tristeza. ¿Saben el evento, el Festival de la Familia? ¿Cuántos fueron? ¿O escucharon? Todo bueno, muy bueno. Pero hubo algo que a mí me dio mucha tristeza de ese evento. El evento es un evento plenamente evangelístico. Había un evangelista y el mensaje que dio fue muy bueno. Comenzó a predicar a lo único que es digno de predicar, adivinen aquí, a Cristo y la salvación. Pero cuando este hombre comenzó a predicar, la gente se comenzó a ir. La gente. Y me daba más tristeza que no era solamente gente que no creía en el Señor, sino que la misma iglesia se comenzó a ir. Cuando él comenzó a predicar a Cristo, se comenzó a ir. Y yo escuché comentarios de personas que decían como que, ay, no, yo pensé que iba a decir algo que Venezuela viene lo más grande, no sé qué más, qué tal. Era lo que la gente esperaba oír. Y de repente que este hombre, que ya no me acuerdo cómo se llama, comenzar a predicar a Cristo y el Evangelio, a la gente le pareció insuficiente. Era como que una actitud de, esto es todo, o sea, esto es todo, o sea, el perdón de mis pecados, esto es todo. O sea, es como que la gente está enfocada tanto en como que, ¿y qué voy a recibir yo? Que de repente que les digan, mira, Cristo perdonó tus pecados, Cristo lava el pecado, Cristo renueva tu vida, Cristo limpia tu vida, a la gente le parece insuficiente. Y por eso la gente busca tanto ahorita profetas, cuestiones que vengan a decirle cosas que para sus oídos, su vista, tienen más importancia, tienen más peso, tienen más emoción que lo que es el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, tristemente, es como que eso es todo, eso ya. Pero si viésemos la grandeza que es el te perdoné los pecados, eso es algo que la riqueza terrenal no nos va a ofrecer. Es algo que la salud en esta tierra no nos va a ofrecer. Si viésemos la belleza del Evangelio y que ninguna otra cosa, nada puede perdonar los pecados. Hay sectas que sanan enfermos. Sectas que echan a un lado a Jesús y a su obra y sanan enfermos. Hay brujos que le dan a gente palabras de adivinación sobre lo que va a ser el futuro, pero no dan la salvación. Lamentablemente ahí no está Jesús. Es nada más comodidad para este tiempo, pero ninguno puede perdonar los pecados, solo Cristo. Entonces, si solo Cristo puede perdonar los pecados y el mensaje de la iglesia, ¿por qué lo tomamos en poco? ¿Por qué es tan desvalorizado en este tiempo? ¿Por qué no es suficiente? ¿Por qué si de repente me predican que Cristo me perdona y el mensaje de la cruz no es algo nada más que sucedió, es algo que sucede hoy y que va a suceder? O sea, siempre que nos apeguemos al mensaje de la cruz, aunque pequemos, encontramos redención, encontramos perdón de pecados, aunque el acto que hizo Jesús haya pasado hace 2000 años. Entonces, si ese acto que tuvo Jesús, que es wow, infinito, que sí nos ofrece bienestar,
Claro que yes, porque yo no voy a decir también, no, es que Cristo quiere que uno sufra, dice, vamos a vivir situaciones. Pero el mensaje que de Jesús en la cruz no se delimitó nada más a lo que vivimos en esta vida. Fue tan grande que nos dijo por la eternidad satisfacción y comunión conmigo. O sea, pase lo que pase, por la eternidad comunión y satisfacción conmigo. Y el perdón de los pecados. Pero quiero que me acompañen, porque dada todas las circunstancias que se ha vivido ahorita en el evangelio del consumismo, yo lo llamo así, creemos que lo que Dios nos ha dado, que lo que Dios nos ha permitido vivir, Dios es bueno, misericordioso, no me va a pedir cuentas jamás, porque yo tengo a Jesús y así. Pero yo quiero que ustedes me acompañen a leer Mateo 25, a partir del versículo 14. Y quiero que lo leamos juntos, así que cuando lo tengan me dicen amén. Ok, ¿lo tienen? Ok, voy a esperar que todos lo busquen. Y si alguien no lo tiene, usted ve que está así como perdido, le acerca la Biblia para que lean los dos juntos, como hermanitos y los unos a los otros. Ok, ¿ahora sí lo tienen? Amén. Ok. Dice así, la parábola de los ¿qué? De los talentos. Yo se lo leo en Reina Valera. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Se acercó el que había recibido 5 talentos y trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido 2 talentos y dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, ¿cómo le dijo? Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero acercándose también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera. Así será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Me siguieron hasta aquí? ¿Estaban leyendo conmigo? Y bueno, y en las parábolas de estos talentos, en ese momento el talento, ahorita nosotros, el talento que es mundialmente conocido como una actitud con P, una actitud que tiene alguien por naturaleza, una inteligencia que tiene alguien para algo. Pero en este momento, cuando estaban hablando de la parábola, los talentos se referían a algo monetario. Pero en este contexto, cuando Jesús mismo está dando esta parábola,
él está hablando, o sea, de este hombre que se fue de viaje. ¿Quién ustedes qué es? Es Cristo. En esta parábola, el hombre que se va de viaje es Cristo. Y los que representan estos trabajadores, estos siervos, somos quienes ustedes creen. Levanta así la mano. Nosotros, los creyentes confesos. Entonces, nos está hablando a nosotros mismos. Pero hay algo que a mí me llama la atención. Porque en el versículo 15 nos dice que el Señor, este amo, este hombre, le dio a cada uno conforme a qué? Conforme a su capacidad. O sea, cuando Él les dio, le estaba dando a cada uno, a unos les dio más, a unos les dio menos, pero Él sabía de qué eran capaces ellos. Él sabía qué eran capaces ellos de hacer con eso que le estaba entregando. No fue que le dijo, bueno, te voy a dar 5 talentos, pero yo pienso que tú los vas a malbaratar o que no vas a poder administrarlo. Te lo doy porque sé lo que eres capaz de hacer con esto. O sea, Él sabía la capacidad, pero a todos les dio, o sea, todos les dio. A unos les dio más, a unos les dio menos, pero a todos les dio, a todos les dio. Y esto da una gran verdad que contrasta con lo que les decía del Evangelio. Cuando vemos el modelo de la iglesia primitiva y nos dice el unos a los otros, eso significa que a todos Dios nos dio, a todos. A unos en mayor medida, a otros en menor medida, pero que a todos nos dio, a todos nos equipó con dones, a todos nos equipó con talentos. Es decir, que todos tenemos algo para dar, todos tenemos algo para multiplicar. No fue como que mi Dios no me dio nada. Yo creo que no tengo nada para dar. ¿Quién va? No, a todos Dios nos dio algo. Pero, ¿qué se les pidió a estos siervos? ¿Qué fue lo que le pidió el amo? Le pidió que fuesen fieles, pero también que fuesen diligentes. Le dijo, miren, o sea, yo voy a venir y mientras tanto les encargo esto, pero den fruto. O sea, no se vayan a quedar con eso, den fruto, sean buenos administradores de lo que les estoy dando. Y de repente, en este momento del Evangelio, el Señor aquí, yo veo aquí pura gente inteligente. Y de verdad que siempre me maravillo porque, oye, wow, fulano quizás no tendrá esa soltura para predicar o esto, pero de repente escuchas orando y digo, wow, el Señor se mueve ahí en la intercesión. De repente uno, bueno, no ora, pero anima al otro, consuela al otro, wow, y tú ves así que el Espíritu del Señor está en esa persona, porque wow, ¿cómo hace? Pero de repente ves un hermano que te sirve con esa alegría, con ese amor, con esa pasión, y uno dice, wow, ahí está el Señor. Y tú dices, aunque no todos nos parecemos, como lo hemos aprendido en esta serie, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Y prepararnos para la venida de Cristo no significa actuar cautelosamente. O sea, no significa que, bueno, me voy a preparar para la venida de Cristo, me quedo sentadito. Recibí el mensaje de salvación y me quedé quieto, así, time out. No voy a hacer nada hasta que venga el Señor, para quedarme tranquilito, para no sudarme, que fue quizás lo que hizo este último siervo. Dijo, ay, bueno, va a venir, ¿qué voy a hacer? Guardo los reales, guardo todo, me quedo quieto. Sino que más bien debemos permanecer haciendo y realizando la clase de servicio que produce resultados. La clase de servicio que produce resultados. Que lo que tenemos en nuestras manos dé un fruto. No es como que, bueno, lo escondí. Porque Dios es Dios misericordioso, pero también es justo. Y en algún momento nos va a pedir cuenta de lo que nos ha dado. Nos va a decir, ay, ¿qué hiciste con eso? Mírate, ¿sabes recortar foami? ¿Qué hiciste con aprender a recortar foami? ¿Qué hiciste con esa palabra que bien buena que aprendiste en el devocional? Oye, ¿qué hiciste con esa situación que te pasó en tu vida, que el Señor permitió que tú salieras adelante? ¿Qué hiciste con eso? ¿Qué hiciste con, qué sé yo, con la palabra que te di en medio de la enfermedad? ¿Qué hiciste con ese talento que te di? ¿Qué hiciste con eso que sabes cantar? ¿Qué hiciste con eso que sabes enseñar? ¿Qué hiciste con eso que te di? O sea, ¿qué hiciste con lo que un día yo te entregué? Porque todos nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y en su palabra dice que todos los que fueron sellados, ¿qué les pasó? Recibieron dones y talentos. Y fueron añadidos para edificar el cuerpo de Cristo. No fue que Él nos pegó ahí, bueno, un tumor que no hace nada, no tiene ninguna función, solamente se alimenta del cuerpo. No, a todos se nos dio un lugar, una parte del cuerpo. O sea, algo para ejercer una función. Entonces, en mayor o menor medida, todos deberíamos hacer algo con lo que nos dio. Todos los que estamos aquí. Y por gracia.
No, no, obviamente, ayer recibía una palabra de una amiga pastora y decía, no rezongando, sino porque sabemos que un día recibimos algo de gracia, porque no nos los merecíamos. ¿Y qué hacemos con eso? De lo que de gracia hemos recibido, de gracia también damos a otros. Entonces, cuando de repente nosotros salimos de una actitud consumista y vemos que la iglesia también se trata de qué? De los unos a los otros, de lo que le doy a los demás, de no es nada más lo que yo estoy recibiendo, sino lo que yo estoy dando, y de que mis hermanos me necesitan. ¿Ustedes creen que no lo vamos a pensar 2 veces antes de dejar de congregarnos? ¿No creen que lo pensaríamos? De repente ustedes lo ven aquí y dicen, bueno, pero yo no quiero ir para allá porque ese hermano a mí no me importa, a mí no me duele, a mí no nada, pero apelo a su bondad y a su amor. Si de repente no imaginen que somos nosotros que somos todos imperfectos, todos echados a perder, pero si su hermano es el que más usted ama, de repente te está allí pidiendo que lo auxilie porque no puede más y no tiene fuerzas para hacerlo, su hermano de sangre, le estoy diciendo, el que más usted ama, si le pide que lo ayude, ¿usted lo deja morir? No lo van a dejar morir. Hacen algo, así se vayan a morir los dos, pero intentan hacer algo. Lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. O sea, así yo esté pasando lo que yo esté pasando, yo voy a hacer algo por mi hermano. Porque no me enfoco nada más en lo que yo quiero, en mi comodidad, sino que obviamente lo pienso 2 veces porque mi hermano me necesita. Y por lo tanto mi presencia es útil, mi presencia es necesaria porque yo tengo algo que dar. Entonces, cuando dejamos la iglesia, cuando dejamos el unos a los otros, dejamos una necesidad vacía. Porque el milagro de la iglesia es que no todos somos iguales. O sea, el que predica más así es para esta gente, y el que predica más asado es para esta gente, el que de repente tiene esta personalidad es para esto, el que tiene esta habilidad es para esto, pero obviamente dejamos una necesidad vacía porque ya no estoy, y quedó eso allí. Sigue la necesidad, solamente que no hay quien supla esa necesidad. Entonces, pero también cuando entiendo los unos a los otros, tengo un anhelo profundo en hacer algo con lo que tengo y con lo que soy. O sea, con lo que tengo y lo que soy. Y no quedarme solamente en recibir, sino que más bien intento que la iglesia sea más así, en el unos a los otros. Amén. ¿Por qué? Porque ¿ustedes creen que el pastor José Manuel no necesita que oren por él? Sí, obviamente que sí. ¿Y que lo alienten? También. ¿Y que de repente le echen una visitadita? También. ¿Quién anima al pastor? El pastor se autoanima. Pero si la iglesia es el más los unos a los otros, vemos que el poder y el amor y esto nada más no es nada más para nosotros recibirlo, es también para dárselo a los líderes, para dárselo a los pastores, para dárselo, para llevar las cargas, para no de repente que bueno, vamos a limpiar, bueno, que vaya a limpiar el pasto y que vaya a limpiar mi líder. Y uno ni preguntó si cómo se hizo, sino que eso se hizo, porque uno sabe que al otro día uno llega y esto está impecable. Pero el unos a los otros es como que yo soy parte. Y si Dios me dio 2 manos, algo voy a hacer. Pero también no es lógico, y con esto déjenme tomar agua para respirar yo antes de decirte. No es lógico, hermanos, que tú tengas 1 año, 2 años, meses en la iglesia y de repente no hagas nada con lo que Dios te dio. Eso no es bíblico. Porque cuando Pablo estaba escribiendo todo este poco de cartas, cuando Santiago estaba escribiendo estos versículos, cuando Pedro estaba escribiendo esto, que los unos a los otros es la frase que más se repite en el Nuevo Testamento. Cuando estaba diciendo esto, no estaba diciendo, bueno, pero los que tienen 10 años, los unos a los otros. Pero los que tienen 5 años, los unos a los otros. Metía a todo el mundo en ese paquete. Era como que todos. Entonces, no es posible que yo, que tenga en menor o mayor grado, conocimiento, actitudes, habilidades, no haga nada con lo que Dios me dio. O sea, no haga nada. Bueno, si solo se limpia un baño, ay, hermano, en eso Dios se glorifica. Sé acomodar la silla, en eso Dios se glorifica. Solo sé pintar, y en eso Dios se glorifica. O bueno, yo solamente sé orar, en eso Dios se glorifica. Pero nosotros estamos llamados
hacer la diferencia. Pero solo hacer la diferencia en la iglesia, diga conmigo así, no, para nada. ¿Qué nos dijo qué se dice de nosotros? Que nosotros somos la luz de qué? De esta casa, de estas cuatro paredes. ¿La luz de dónde? Del mundo. ¿Y somos qué? ¿La sal qué? ¿Qué le da sabor a qué? A este lugar, a mi hermano que me cae bien, a todo el mundo. Entonces eso mete a todos los aspectos donde nosotros nos desenvolvemos. Los vecinos, la universidad, el liceo, la iglesia. Y entonces cuando yo entiendo esto, yo sé que la responsabilidad de orar, de leer la Biblia, de aprender, ¿eso es lo del pastor? ¿Eso es lo de los líderes? Porque yo busco al Señor. A ver si me han entendido. Porque yo busco al Señor. Nada más por lo que recibo, me alimento porque tengo que dar a otro. O sea, me lleno de fuerza porque tengo que fortalecer a otro. Y entonces cuando vemos ese enfoque, yo de repente digo, no, mira, yo tengo que ser más diligente con la comunión con Dios. Mira, yo tengo que leer la Biblia, yo tengo que hacer algo, yo tengo que orar, yo también tengo que adorar, yo no le puedo dejar esa responsabilidad solo al pastor y que el pastor, wow, crezca y dé fruto y yo así, que están a punto de cortarme. Porque yo también tengo que edificar, yo también tengo que ser los unos a los otros, yo también me tengo que congregar y hacer que otros conozcan el Evangelio. Porque es una responsabilidad que no es que lo tengo delante de mí, o sea, ustedes no la tienen delante de mí, no la tienen delante del pastor, no la tienen delante de los pastores leones, no la tienen delante de Jonathan ni delante de su líder. Ojalá fuésemos nosotros los que le fuésemos a pedir cuenta. ¿Saben quién le va a pedir cuenta? El Señor. Y a mí me da risa porque en este pasaje, este siervo que guardó la cuestión, él es pasado. Él no hizo nada y de paso viene a echarle la culpa al siervo. Ay, es que como tú eres así, o sea, de paso lo llamó flojo. Dijo, tú eres flojo. O sea, él no solamente no hizo nada, sino que se excusó para decirle, no, yo no hice nada por esto. Y el Señor mismo utiliza las mismas palabras de él para ponerlas en su contra. Bueno, si tú sabes que yo soy así, porque al menos no metiste eso que te di en el banco para yo haber tenido intereses. Le utilizó sus mismas palabras contra él. Y por eso nosotros en algún momento, usted a mí me puede decir unas excusas, al pastor también, a su líder, al hermano, al papá, pero delante del Señor, ¿qué excusa es válida si ese es bien inteligente y lo sabe todo, que es lo peor para nosotros? No va a decir que uno, no, pero es que me dolía muchísimo el brazo y yo estaba así, yo no sé, era que ese día yo me sentía por eso. Y el Señor, y que no me vengas a caer cuento porque yo sé la verdad. O sea, yo sé la verdad. O bueno, fue que tú no me diste tanto. El Señor, ¿verdad? Yo sé lo que puse en ti, porque sé las capacidades que te entregué. Y por eso te rindo cuenta, porque sé lo que te di. O sea, no fue que yo te dejé ahí desprovisto. Yo sé por qué te exijo cuenta, porque yo sé lo que te entregué. Entonces, el Evangelio trata más sobre cómo Dios me puede usar a mí. Ponga así la mano en el pecho. Cómo Dios me puede usar a mí. Y no tanto de cómo yo uso a los demás para mi beneficio. No es de lo que hay, de yo uso a los demás. Es que yo me enfoco en cómo Dios me usa a mí para los demás. Es que lo que yo tengo, lo pongo a las manos del Señor y aunque no sepa gran cosa, pero Señor, ¿cómo tú me usas a mí? Y por eso salimos del consumismo. Porque el unos a los otros no es lo que yo estoy recibiendo. No es solamente lo que recibo y lo que me mantiene en la comodidad, es lo que yo a otros también le entrego y que yo estoy dando. O sea, yo tengo todo lo que tengo la profesión que tengo, y se habla buenísimo, soy buen orador y todo esto, y soy ingeniero y soy lo otro, ok, ¿y qué hice con eso? ¿Cómo ayudo a otros? ¿Cómo sirvo a otros? No puede ser que nosotros solo querramos usar a otros, porque ni Jesús que tenía la potestad para usarnos a toditos a nosotros y pasar por encima de nosotros así, wow, encima, espalda, nos ponía así de espalda y caminaba para no tocar la tierra, ni él lo hizo. Entonces nadie tiene la potestad de sentirse
que es suficientemente importante para solamente usar a los demás y no darle algo a otros? Nadie. Y para terminar, quisiera hablarles un poquito sobre el pasaje de la higuera. Está en Marcos 11, del 12 al 14. Un pasaje súper corto y está en varios evangelios. Pero hace unos días, mi esposo y yo, este pasaje nos llamó la atención y nos pusimos a estudiar por qué el Señor, en este pasaje de Marcos, en ninguna otra parte donde se relata esto, habla sobre este dato que dice que Jesús se acercó a la higuera, pero no era el tiempo de ella, y la maldijo igualito. Y nosotros nos preguntamos, oye, pero ¿por qué si Jesús sabía que no era el tiempo de la higuera, se acerca a ella y de paso la maldice? Uno quedó como, ay, eso no es como injusto. O sea, como que él se acerque a la higuera y sepa que no es el tiempo, pero igual agarre y le caiga palo a la pobre higuera. Cuando buscábamos el contexto y de qué trataba todo esto, nos dice que la higuera, primero que la higuera se caracteriza por varias cosas. La higuera da mucho fruto. Pero ¿qué pasa con la higuera? Que la higuera, los frutos crecen con las hojas. Crecen en simultáneo. Y cuando se nos dice en este pasaje que Jesús se acerca es porque vio que estaba full de hojas. Full. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que él se acercó porque dijo, bueno, si eso está full de hojas, ¿qué hay allí? Tiene que haber fruto, porque por algo está full de hojas. Pero de repente, cuando Jesús se acerca, ve que no hay nada. Y aunque no fuese el tiempo que esto estuviese full de hojas, nos quiere decir que estaba en buena tierra. O sea, él estaba recibiendo nutrientes, estaba bien repuestica. Pero a pesar de que tenía todos sus nutrientes, a pesar de que estaba bien repuestica, a pesar de todo eso, ¿qué pasó? No tenía fruto. Y Jesús la maldice porque no daba lo que su apariencia prometía. Por eso la maldice. Como que, mija, que más nunca nadie coma de ti. Porque imagínense esa decepción de Jesús de tengo hambre, porque ahí nos dice que tuvo hambre. Y de repente se acercó con toda su esperanza, vamos para allá, que allá hay una higuera, hay una mate mango, está floreadita. Y cuando fue para allá ni un mango, nada, no había nada allí. Porque aunque tenía todo para ser productivo, no lo hacía, no producía, se quedaba ahí en el status quo. Y yo hoy te pregunto, o sea, ¿qué ha puesto Dios en ti? Piénsalo. Y si tú todavía no sabes, pregúntale al Señor en tu mente. Dile, Señor, ¿qué tú pusiste en mí? O sea, ¿qué tú has puesto en mi vida para yo poder dar fruto? O sea, ¿con qué tú me has alimentado? Con que yo pueda crecer y alimentar a otros. O sea, ¿qué capacidad tú me entregaste para yo ser los unos a los otros en donde tú me colocaste? Y hace unas semanas, les confieso que estaba como que cansada del camino. Yo como que lucho mucho con eso. Pero fui al concierto que hubo de la hermana Ingrid, buenísimo. Y hubo algo que dijo una de las predicadoras que a mí me impactó mucho. Es un acertijo. Pero como Dios utiliza lo que le viene en gana para hablarle a uno, a mí, o sea, me impactó mucho. Y el acertijo es el siguiente. Dice, un hombre vivió solo en una casa durante 2 meses. No recibió visitas ni nunca salió de la casa. Al final de los 2 meses, enloqueció, porque estaba solito. Una noche apagó el fuego y las luces y salió de la casa. Y como consecuencia de su ida, murieron 90 personas. La predicadora decía que el nietico vino y le dio ese acertijo. Y le dijo, abuela, ¿a qué se refiere esto? Y la respuesta de ese acertijo, que no es algo que se utilice para predicar ni nada, pero dice que el hombre era un farero. ¿Saben lo que son los fareros? En películas así de terror lo usan bastante, yo no sé por qué. Es una edificación que es como, no sé, uniforme, algo así, que tiene un faro así grandote, que está casi siempre en los puertos. Es decir, eso tiene una luz grandota, así que para cuando los barcos naveguen de noche,
ellos puedan ver dónde está el muelle o sea, y sepan, pues, ay, estamos cerca de la costa, estamos cerca del muelle, ya estamos prontos a llegar. Y, o sea, se coloca siempre en un lugar que sea como alto, rocoso, o sea, que se pueda ver de lejos. Y cuando este hombre dejó el lugar y apagó las luces de su casa, quitó también, ¿qué ustedes creen? El aviso para los navegantes. Él estaba triste y él apagó. Me voy, ya me siento muy solo. Pero ¿qué pasó como consecuencia? Que venía un barco, no vio que había el muelle, no vio que la señal que estaba allí y como consecuencia murieron 90 personas que estaban en el barco. Y cuando esta mujer decía eso, yo pensé en mí, pero no solamente pienso en mí, sino se los dejo ahora a ustedes ese paquete, el unos a los otros. Porque a veces nosotros me siento muy mal, yo me apago y estoy tan como que envuelto en lo que me pasa que apagué las luces de mi casa y me fui. ¿Y qué pasa? Que así como este hombre, que porque estaba envuelto nada más en lo que estaba sucediendo, él no quiso hacer eso, pero murieron 90 personas. A veces nosotros también cuando nos apagamos en la congregación, cuando dejamos el uno a los otros guindados, matamos a otra gente. Quizás no en sentido tan literal de que los matamos, ¿sabes? Pero nuestra negligencia deja de alimentar a otros y lo que nosotros somos deja de suplir necesidades de otros. Y nada más, ¿por qué? Porque un día me sentí sola y decidí colgar los guantes y ya. Y no vi la repercusión de todo lo que eso iba a tener en mi familia, con mis amigos, con esto, que quizás tenían la esperanza o veían esa luz que yo irradiaba. Y de repente la apagué y apagué la esperanza y apagué su crecimiento y ya, y me centré solamente en lo que yo era. Entonces, ¿creen ustedes que este es el modelo de la iglesia? No, obviamente el Señor quiere que tengamos compasión los unos por los otros. Y que veamos como que yo me congrego, no porque yo voy y recibo nada más, porque recibimos. Yo me congrego porque doy algo. Tengo algo que dar. No me puedo quedar con lo que Dios me dio. No me lo puedo guardar, no lo puedo enterrar, no lo puedo esconder. Hago algo y doy fruto con lo que el Señor me dio. Y quisiera allí que te pusieras de pie. Y le pido a mis amigos, los que cantan, que me acompañen. La premisa del Evangelio no pone a Dios en deuda con nosotros. ¿Sabes en quién pone en deuda? A nosotros. Porque lo que Dios nos entregó nunca lo vamos a poder pagar. Jamás. Ni que nos inmolemos. Jamás, jamás, jamás vamos a alcanzar ese precio que Dios entregó. Y obviamente que lo que hacemos no es por temor, a pesar de que se nos diga esto. O sea, el Señor no quiere que uno vaya como que, ay, como muchacho regañado a hacer lo que le mandó a hacer. Sino que obviamente el Señor siempre quiere que la motivación sea el amor, el agradarle a Él. Pero quisiera que cerraras allí tus ojos, porque yo sé que tú tienes mucho para dar, mucho, mucho, mucho. Que Dios te ha colocado en este sitio, en este momento, que naciste en la Venezuela de esta temporada, que te ha permitido estudiar lo que has estudiado, que te ha permitido conocer lo que tú has conocido. No para que tú te vuelvas un agente consumista en la iglesia, no. Sino para que tú puedas darle a otro. Y que hoy piensa, o sea, si el Señor hoy, no yo en tu mente, sino que si el Señor hoy te pidiese cuentas por lo que has aprendido, por tus talentos, por lo que te ha entregado, o sea, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tienes para decir? De repente, oye, Señor, los 5 talenticos que me entregaste, yo los multipliqué, no me quedé con ellos, hice algo. Los 2 talentos, Señor, que me diste, hice esto con ellos. No me quedé solo, o sea, no me quedé solo con lo que me entregaste, lo escondí, sino que agarré y lo multipliqué. No me quedé, no me enfoqué nada más en mí mismo, sino que vi la necesidad de mis hermanos. Lo que aprendí, Señor, o sea, lo quiero usar, pero si hoy tú reconoces que quizás tú no has usado esos talentos para eso, yo te invito a que tú
lo puedas poner todo lo que tú eres, lo que tú sabes, lo puedas poner al servicio del Señor. Y si de repente no sabes qué hacer, que hoy le puedas preguntar al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga con lo que tengo? ¿Qué quieres que haga con lo que soy? ¿Qué quieres que haga con las oportunidades que me has dado? ¿Qué quieres que haga, Señor, por tu evangelio? ¿Qué quieres que haga por mis hermanos? ¿Qué quieres que haga por Vida Short? ¿Qué quieres que haga por mis vecinos? ¿Qué quieres que haga por mis amigos? ¿Qué quieres que haga por mis padres? ¿Qué quieres que haga, Señor, por mis hermanos? ¿Qué quieres que haga por las personas que me rodean? ¿Qué quieres que haga, Señor, por Maturín? ¿Qué quieres que haga por Monagas? ¿Qué quieres que haga por Venezuela, Señor? ¿Qué quieres que haga con todo lo que me has entregado? O sea, ¿cómo te soy útil? Eso es lo que expresa un corazón agradecido. ¿Cómo te soy útil? ¿Qué hago? ¿Qué hago para retribuir de alguna forma? ¿Qué hago en agradecimiento? Para poder hacer algo por ti con todo lo que ya tú has hecho por mí, con todo lo que haces todos los días. Entonces, esta es una oportunidad allí donde estás, que nosotros juntos como congregación podamos buscar la dirección del Señor y que de repente salgamos del conformismo, salgamos de solamente el recibir, sino que aceptemos nuestros unos a los otros. El yo me congrego, el yo hago algo, en yo tengo algo para dar. No estoy aquí nada más siendo un objeto que recibe, que pasan los años y se queda igual, sino que yo necesito al Señor, yo necesito crecer en la palabra, yo necesito crecer también en conocimiento, yo necesito adorar, yo necesito ser responsable porque tengo a otros hermanos también a los que edificar. Tengo líderes, sí, correcto, pero aún a mis líderes yo también tengo que edificarlos, aún a mis pastores también los edifico. La iglesia que ha puesto el Señor, la iglesia universalmente yo la tengo que edificar. Y por eso yo necesito ser la luz del mundo también y ser la sal que le da sabor a la tierra, y no me quedo solito con eso, sino que voy a otros corriendo y de lo que ya yo recibí le doy de gracia también. Y Señor, hoy te pido, Señor, que nos perdone. Perdónanos, Señor. Perdónanos si de repente solamente hemos pensado en nosotros en ocasiones. Si solo nos hemos enfocado en nuestras vidas, Señor, y hemos dejado de ver que otros, Señor, también dependen de lo que nosotros tenemos, que otros dependen, Señor, también de lo que tú nos diste, Señor, y que es para no solamente usarnos en nuestro beneficio, para nosotros tener cosas, adquirir cosas, recibir elogios, Señor, sino que eso es para ponerlo también al servicio tuyo primeramente. Y después a nuestros hermanos, Señor. Que nosotros, en el nombre de Jesús, y pídele allá al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, queremos aprender más de vivir los unos a los otros, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver la belleza de tu evangelio tal cual como es. Alegrarnos, Señor, por lo que ya tú nos diste. Alegrarnos en tu gracia, Señor. Alegrarnos, Señor, en lo que tú nos entregaste. Alegrarnos, Señor, a no compararnos, Señor. Saber que tú nos diste a cada uno conforme a nuestra capacidad. Y que conforme a nuestra capacidad y a lo que aprendamos a manejar, nos irás entregando más y más. Señor, pero que hoy, en el nombre de Jesús, y te lo pido, Señor, que hoy sea un día para que el peso de tu evangelio, Señor, retumbe en nuestros corazones. Para que el peso, Señor, del servicio, del unos a los otros, Señor, retumbe en nuestras mentes, Señor. Que retumbe, Señor, que ese peso, esa necesidad, que no sea, Señor, un emocionalismo, sino que venga a nosotros, Señor, esa necesidad por hacer algo. Y que, Señor, tú en el nombre de Jesús nos des la valentía de hacer lo que hoy nos estás inquietando a hacer, de hacer, Señor, lo que hoy nos estás mandando a hacer, de que tú, Señor, nosotros podamos tener la claridad mental, Señor, que podamos escuchar tu voz de una manera clara, Señor, sobre lo que es nuestra responsabilidad y sobre lo que nos toca hacer, Señor, en los entornos en donde nos pusiste. Ayúdanos a no ser más irresponsables. Ayúdanos, Señor, a no dejar la carga nada más en un punto,
Señor, sino a quererlas llevar. Ayúdanos, Señor, a tener esa necesidad de buscar la palabra, Señor. Sí, porque necesitamos alimentarnos, Señor, pero también porque sabemos, Señor, que nuestro hermano necesita esa palabra, que mi hermano necesita esa palabra, que en el mundo entero, Señor, hay gente que necesita aún escuchar de tu palabra y necesita mi boca, mis manos, mis pies, lo que yo soy, lo que yo estudié, lo que he aprendido, lo que yo viví, lo que yo he visto, lo que yo he oído. Y tengo que hacer algo con eso. No me puedo quedar callado la boca. No puedo andar como un llanero solitario. Tengo que edificar el cuerpo de Cristo. Y con tus mismas palabras, dile allí al Señor. Si de repente el Señor ha puesto en ti, ese anhelo de servir, ¿qué es lo que te frena? ¿Te da pena?